¿Se escucha bien todo? Todo bien. Perfecto. Pues, ¿en qué nos vamos a enfocar? Y el punto interesante aquí de esta conversación es identificar qué fuerzas interiores tenemos que nos hacen resolver situaciones que consideramos críticas o consideramos problema. Y aquí es un punto relevante y te pido empieces a vislumbrar algunas de tus fuerzas interiores desde este momento. ¿Cuáles han sido fuerzas interiores que han aparecido dentro de ti para resolver algo? ¿Sí? Y evidentemente le voy a dar factores de la resiliencia a reserva de que en un artículo que les podremos compartir, mencionamos los factores más comunes de la resiliencia, porque es un tema que a pesar de que desde los 70 se empezó a hablar de él y a investigarse, en realidad todavía no se ponen de acuerdo cuáles son los factores más importantes que inciden en esto. Les voy a presentar mi propio modelo, ¿sí? De acuerdo a mis investigaciones y mi experiencia, pues de cerca de un poquito más de 50 años trabajando en los temas, ¿sí? Y me permito hacerlo. Y la verdad es que todo mundo tendríamos un ideal a lograr, y yo creo que es uno de nuestros ideales ante situaciones de la vida, ¿sí? O sea, sentirse dominador de los acontecimientos adversos. O sea, ¿qué acontecimientos adversos has vivido que no te sientes dominador y los miedos entran? Y entonces, en ese sentido, cuando los miedos empiezan a entrar, pues evidentemente perdemos la serenidad y empezamos a no ser conscientes de nuestras posibilidades y de nuestras fortalezas. Y sentimos un gran desequilibrio por esta parte. Por lo tanto, entonces, aquí hay fenómenos emocionales y hay fenómenos cognitivos que vamos a ir explorando. Y creo que desde ahorita todos nos tendríamos que sentir muy felices, ¿no? Porque somos parte de un espermatozoide resiliente, ¿sí? Y ese espermatozoide resiliente tuvo que haber sobrevivido y ha sobrevivido a la fecha, ¿sí? Por un proceso que no fue nada fácil. Y en ese proceso de la fecundación, evidentemente tuvo que resolver una serie de conflictos muy importantes, como era llegar primero y atravesar el óvulo. Ahora, ¿a qué nos enfrentamos? Bueno, aquí les voy a presentar los escenarios que hoy se dicen existen y pueden ustedes le pueden anexar variables, pero nos dan buena idea de la volatilidad, la incertidumbre, sí, la ambigüedad y la complejidad de los escenarios. Eso creo que nadie lo podemos discutir. Y hoy día dicen, bueno, también hay otras variables que nos parecen, tienen esos escenarios. Una gran fragilidad, nos provoca una gran ansiedad, no son lineales las cosas, o sea, normalmente tratamos de tener modelos lineales para resolver cosas que no son lineales, entonces tenemos un gran problema ahí. Y evidentemente para mucha gente, hoy la realidad es que es incomprensible lo que está pasando y más las expectativas sobre el futuro las vemos muy incomprensibles, con alta frustración. Solamente no se trata de resolver este tema o de dar aportaciones sustanciales de ellos, pero voy a resumir de manera muy esquemática 8 aportaciones que les doy para estos entornos de alta fragilidad. Vamos, voy a poner el caso de la bolsa, que hace poco empezó a tener estragos, la bolsa china, estragos en todo el mundo. Y eso es por la adaptación y la resistencia que a veces no somos adictos a ellas y deberíamos ser los principales adictos a adaptarnos a las cosas que vienen y a las cosas que nos están pasando. La realidad no es la misma nunca, ¿sí? Podemos aprovechar lo que nos pasó, pero no tenemos esa capacidad de adaptarnos. Queremos que las cosas se adapten a como nosotros las estamos pensando. O sea, nuestro plan se tiene que adaptar a la realidad. Pues no es así, perdón. Ahora, la resistencia que generamos en ese sentido es tan alta que nos produce alta frustración. Por supuesto, ansiedad. Entonces ahí no opera nuestra conciencia de que en realidad estamos ansiosos. Yo conozco mucha gente interviene en alguna organización donde el principal factor, o en varias organizaciones, donde el principal factor era la ansiedad
altos ejecutivos, pero ellos no la habían ni siquiera imaginado. Ahora, la visión lineal ya la compartí, o sea, una realidad no lineal con alta complejidad, variables, muy volátil, está cambiando, y nosotros queremos tener modelos lineales sin adaptación, ¿sí? Y con poca visión. Entonces, tener una visión amplia, ¿sí? O varias visiones amplias y de alta flexibilidad son llave imperdonable que no las tuviera uno para estar viviendo hoy. Ahora, lo incomprensible del tema, ¿qué pasa con la incomprensibilidad? No entendemos cosas que están sucediendo porque hay demasiadas variables y están cambiando los escenarios. Vamos, les pongo el caso de la inteligencia artificial. Yo veo poca gente metida en la inteligencia artificial. Sin embargo, las expectativas es en que 3 años, el 82% de las organizaciones grandes deben de estar usando inteligencia artificial en una amplia gama de todos sus procesos. Ahora, la solución aquí son construir equipos que permitan ampliar la comprensión de las cosas y, por supuesto, darle paso a la intuición. Ahora, con todo esto, pues nos llama a decir, bueno, ¿y cómo juega la resiliencia en esto? Miren, esta es una investigación que hice y de los 8 desafíos del desarrollo interno organizacional, la resistencia al cambio de adaptación es la que hoy vamos a fijarnos. Los demás son muy importantes, no los demerito, pero ahorita solamente la resistencia al cambio y la adaptación se vuelven vinculantes a la resiliencia. Y debo decir esto, no sé a quién le haya pasado de ustedes, pero después de una circunstancia X que ha sucedido en tu vida, no somos los mismos. O sea, yo personalmente tengo eventos que me han cambiado la vida, ¿sí? Me han cambiado la forma de pensar de forma radical, ¿sí? Me he adaptado, me he reconformado, me he reconstruido porque pude resistir a algo y generé aprendizajes. Estas variables las vamos a ver. Ahora, por lo tanto, la resiliencia siempre deja huellas. Entonces, deberíamos de ser unos claros investigadores de esas huellas que nos hicieron, aunque en entornos diferentes, tener éxito. Y no importa que hayan sido en entornos diferentes, pero los podemos traer al presente y reconocerlas. Ahora, la resiliencia, bueno, es un tema de hace, pues no, ya son, ¿qué es? 60 años, 50 y tantos años. Entonces, eh, cuando hablamos de resiliencia hoy, hablamos de cosas, de investigaciones que están hablando sobre la plasticidad cerebral para la adaptación permanente a las circunstancias. De hecho, pues el ser humano y las especies que hoy sobreviven, evidentemente tuvieron esa resiliencia, ¿sí? Por eso existimos. Ahora, también la resiliencia se aplica a los desastres económicos, sociales, estructurales, organizacionales. Vamos a ver la resiliencia, ¿qué significa? Y ahí les pongo un esquema porque todo el mundo estaríamos pensando cómo estas gentes se atreven a cruzar el desierto corriendo en un maratón de este tipo, ¿no? Bueno, pues porque confían en sí mismos, porque se han preparado para el tema, porque han tenido un proceso para ser adaptables, entonces tienen una capacidad para, para adaptarse a las circunstancias y someterse a presiones que en el término de la física, de ahí viene, es cuando la resiliencia es cuando un metal se deforma y recupera, ¿sí?, su posición original. Ahora, en la naturaleza tenemos muchos casos y pongo esto porque debemos entender la resiliencia, a mi parecer, con varias definiciones, pero una de ellas, la que me gusta mucho, es que es un proceso, y este proceso es dinámico. O sea, ante gran contrariedad, generamos procesos internos, ¿sí?, de comportamiento que nos permiten resolverlo. Por lo tanto, ¿qué sería ser resiliente? Bueno, lo podemos definir como una capacidad, por supuesto. Algunos dirán es una habilidad, otros una competencia. A mí me gusta un proceso y me gusta más que es una virtud.
¿sí? ¿Y por qué es una virtud? Porque muchas personas no logramos ser resilientes a eventos que nos pasaron con anterioridad y los seguimos arrastrando. O sea, generamos la carga emocional y la seguimos trayendo al presente. Y con esto una serie de conductas que nos inhiben a lograr otros sitios que deseáramos. La resiliencia personal, y es aquí cuando nos pega muchísimo, ¿sí? Y creo que es una parte interesante, es cuando nos vemos en estos momentos, ¿no? ¿Sí? De, de ver exitosos a mucha gente o de hacer juicios sobre nosotros mismos, sobre la falta de capacidad para resolver problemas que estamos teniendo. Y en el caso económico, el estrés, se ha investigado ya de muchas formas, que el estrés que más impacta es el estrés económico, ¿sí? Y entonces me pregunto muchísimo, ¿quiénes estamos teniendo un desarrollo para empezar a modelar ese estrés que nos impacta, ese estrés en este caso económico? Tenemos amenazas, a veces, algunas veces hemos sufrido tragedias en el tema, es más, hemos tenido ciertos efectos postraumáticos de estas fuentes de estrés, ¿no? Y entonces hay otros que también tienen otra cariz muy fuerte, que somos los problemas familiares de salud, ¿sí? O las situaciones familiares. Y entonces aquí tenemos una gama de estrés impresionante. Ahora, la resiliencia colectiva es evidente que existe. Y cómo empezamos a resolver cosas, ¿sí? De manera positiva y con impacto significativo. Y entonces aquí vemos algunas de las tragedias fundamentales, ¿sí? Y más que nada, pues aquí México en el 85 fue un tema estratégico de cómo salió esa resiliencia colectiva. Ahora, la resiliencia organizacional es la suma de las resiliencias personales que hacen una sinergia. Y no se trata de resistir. Y aquí es un tema importante. El camino de la resiliencia es crear nuevas habilidades dentro de la organización y en las personas. Por lo tanto, entonces, sí, necesitamos aprovechar lo que nos está sucediendo y no verlo como tragedia, verlo como retos. Ahora, la resiliencia también se ha ocupado la OIT para atenderla o para definirla y reconocer la importancia de esta resiliencia ante contextos muy pegadores. Y aquí vemos, ¿sí? Pues que se trata de resistir y absorber. Ahora, ¿cómo transformarse y recuperarse entre eso? Evidentemente, cuando habla la OIT de esto, ¿sí? Y es una de la recomendación 205 de la OIT, donde se plantea este tema para generar empleo y trabajo decente, pues un tema fundamental es cómo, cómo las organizaciones, los gobiernos, ¿sí? O los sistemas también, empiezan a gestionar sus riesgos o los daños. Y evidentemente se ven estos daños económicos, políticos, sociales, y que nos provocan en los contextos que seamos más vulnerables, haya mayor inestabilidad, haya mayores quiebres. Entonces, todo esto nos lleva a que vivimos en un mundo resiliente, pero no necesariamente el ser resiliente quiere decir que hayamos salido muy positivamente adelante. Quiero decirles que hay gente que se suicida y por lo tanto la resiliencia se le acabó. Hay gente que no sale de efectos postraumáticos, ¿sí? Y toda su vida los va cargando. Hay gente que vive con emociones encajadas en sus creencias y juicios que no le permiten ser mejores personas. Por lo tanto, te presento este diagnóstico breve para que puedas, y te lo presento con la idea de que tengas, si quieres, tómale una foto. Después esta lámina y toda la presentación estará en internet. Pero me gustaría que de esta manera tan sencilla tengas un referente. Y aquí están
5 niveles de acuerdo, si estás totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo, ahí le vas a poner puntuación, ¿sí? Y al final los vas a sumar. No lo hagas ahorita, te lo quiero mostrar porque quiero que hay muchísimos instrumentos de resiliencia, pero te voy a presentar algo que es muy sencillo, pero me parece muy interesante, ¿sí? Y ¿cómo valorarían los resultados después que lo hagas en tu casa? También te presento la tablita para que tú puedas, ¿sí? Ver 5 variables que estarías evaluándote y en ese momento podrías decir, bueno, salí alto en confianza de mí mismo, pero mis competencias sociales son bajas, el apoyo familiar no lo tengo, el apoyo social sí, o tengo una estructura personal débil. Y entonces, claro, este es muy sencillo, el original tiene 43 preguntas. Ahora, ¿qué es mejor? Entender el proceso, ¿sí? Que el concepto. Y entonces, si empezamos a trabajar en el concepto, vemos que el concepto viene pues con una serie de circunstancias muy interesantes donde se presentan factores de riesgo que vamos a empezar a comentar, pero también se puede presentar la resiliencia ante esos factores de riesgo que son escudos y le llamamos factores protectores. Ahora, todo en la vida tenemos la posibilidad de enfrentarlo, ¿sí? O huir. Ahora, hay maneras de enfrentarlo. Y la adversidad, pues puede ser muy subjetiva, porque para lo que alguien es muy interesante, para otro puede ser altamente nocivo y agresivo en su vida. Para uno puede ser un reto, para otro puede ser un desafío o puede ser algo sin importancia. La adversidad de las cosas, sí, muchas veces la valoramos de manera muy personal y hay que reconocerlo. Por lo tanto, esas presiones y fuerzas pues son valoradas por nosotros y nos pueden dar opciones. Y claro, la opción de huida está siempre, de postergarlo, ¿sí? Y la otra es de afrontarlo. Claro, postergarlo aumenta nuestra vulnerabilidad. O sea, y eso es, ahorita o tú podrás recordar qué cosas has venido postergando y te presentan por haberlas postergado vulnerabilidad. Y al no afrontarlas, evidente tienes vulnerabilidad, pero al afrontarlas empiezas a ser resiliente. Y eso no quiere decir que te quieras tener éxito, ¿eh? O sea, o logro, o que voy a evitar que empecemos a hablar de la palabra fracaso, porque mucha gente la toma de manera determinante. Yo le hablo de no logro porque el no logro y fracaso tiene una diferencia importante, porque una es carente de sentido y cuando es el no logro, tal vez no lo lograste, pero sí tuvo sentido lo que hiciste lo mejor, entonces no es un fracaso. Ahora, por lo tanto, aquí podemos, y aquí empieza un tema de factores de riesgo psicosocial, tanto en el trabajo como en la vida personal, ¿sí? Que debemos de afrontar y podemos lograr menos estrés o más estrés y mayor bienestar. Ahora, ¿cuál es la receta? Pues enfrentarlo, evidentemente, ¿sí? Muchas veces tratarte de anticipar, tener esa intuición, tener una visión más grande, como vimos hace rato, ¿no? Ante los problemas, eso te va a llevar a recuperarte más rápidamente. O sea, y una parte importante que ahorita podrías hacer es tratar de reconocer en esas emociones que continuamente vienen a ti, cuando te pasa algo, cuánto dura en el cuerpo esa emoción. Y si esas emociones duran mucho tiempo en tu cuerpo, o es más, vienes cargando emociones desde chiquito, o desde, no sé, puedo decir, de lo que te pasó en la fiesta de cumpleaños de tu hijo, o el fracaso que concluiste en X circunstancia de tu vida, ¿sí? Por una relación amorosa o por lo que fuera. Entonces, y si eso lo sigues cargando, evidentemente estás haciéndole un daño a tu cuerpo impresionante. Por lo tanto, necesitamos aprender a manejarlo positivamente. Y los factores de riesgo, los factores protectores, es que tanto estás predispuesto para poder resolverlo, ¿sí? Y aparezcan conductas en ti que puedas
que puedas liberar, porque esto también tiene mucho que ver con mucha espontaneidad, porque cuando se te han presentado problemas severos, hay de repente sale en ti circunstancias para resolverlo que nunca pensaste. Por lo tanto, la espontaneidad puede darse siempre y cuando tengas una visión exitosa de lo que va a pasar. Ahora, factores protectores. Mira, te voy a dar estos 9 factores protectores, ¿sí? Que mucha gente los considera fundamentales dentro de muchos estudios, ¿sí? Cada uno no necesita ni siquiera explicarse. Sí quiero hacer referencia específica en que evidentemente debemos ser autocríticos con nuestra autoestima. En realidad la tenemos, ¿sí? Hacemos introspecciones fundamentales en nosotros para poder evaluarnos, ¿sí? Y qué tan justo o injusto somos con nosotros mismos. Ahora, la realidad la enfrentas como un humor o la enfrentas como una carga y una losa. ¿Y qué tipo de pensamiento crítico tienes acerca de las cosas? Tienes una estructura de pensamiento sobre plan, objetivo, alternativas, opción A, B, C, D, está rodeado de una red de apoyo. O sea, el pensamiento crítico tiene que ver sobre esa capacidad de ver la circunstancia. Y este, es una aportación respecto del modelo que nosotros manejamos, porque no solamente vemos factores protectores cognitivos, sino también salutogénicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos dan salud, salud interna, salud mental. Hay internos, hay de contexto, hay de relacionales y hay de un ser superior o cómo te vinculas con algo más que existe, ¿sí? Entonces, evidentemente los internos son estratégicos, ¿sí? O sea, si no tienes un cuidado específico, ¿sí? Para cuidarte en lo físico, evidentemente no vas a tener la resiliencia para cuando se presenten circunstancias. Ahora, tienes rutinas constructivas o destructivas ante tu cuerpo y ante las cosas, ¿sí? Tus actividades de aprendizaje son constantes y permanentes o son ocasionales y obligadas, ¿sí? Entras a meditación y silencio frecuentemente, a procesos de mindfulness o procesos de meditación, ¿sí? O sea, ¿qué tal te llevas con el silencio, con callar tu diálogo interior? Por supuesto, ahora vemos que el desarrollo y el pasear en contextos se vuelve estratégico. O sea, esos contextos que tú decides estar en esos contextos. O sea, los lugares que a ti te gustan, ¿sí? El contacto con seres vivos que a ti te gustan. En este caso puse animales, pero en general son seres vivos. O los sitios donde la naturaleza te inunda, te llena, ¿sí? En las relaciones, un parámetro fundamental es dime qué tan feliz eres y cómo están tus relaciones de apoyo, ¿sí? La familia, por supuesto, sí, en forma importante, pero también los amigos, o sea, o las guías que tú tienes, las personas de referente o tus maestros, cómo están esas relaciones. Y la resiliencia te permite, ¿sí? Echar mano de esas relaciones. O sea, es un cable de acero que tienes ahí que puede ser un salvavidas. Y evidentemente algunos somos más apegados a la espiritualidad y a la espiritualidad en el propósito que tengo en esta vida, ¿sí? Y puedo dotarla también del propósito fundamental de la vinculación con un ser superior, ¿sí? Y eso, caramba, la oración, por ejemplo, ¿sí? Y la oración hacia esa energía superior o hacia un Dios que tengas, evidentemente se vuelve totalmente un apoyo, sí, que los que la hemos disfrutado y lo hacemos constantemente, sí, sabemos que llena el alma y llena el espíritu. Ahora, ¿qué caracteriza la resiliencia? Bueno, como ya les dije, es un proceso, ¿no? Y aquí tengo 10 cosas interesantes, pero solamente voy a tocar 3 que me parecen importantes, ¿no? ¿Sí? La resiliencia es una reconstrucción. O sea, reconstruyes algo que se movió.
y significa un desarrollo y un crecimiento de las personas, ¿sí? Y por lo tanto, es importante que partamos de que la perfección no existe más que en tu mente. Y la perfección no hay más. O sea, la perfección es una creación, ¿sí? Exabrupta de la mente que no tiene razón de ser. Tal vez en lo aspiracional, pero ni en eso. Ahora, ¿de dónde se construye la resiliencia? Y estas 10 posiciones ante la vida son fundamentales, las puedas identificar. Y voy a recuperar otra vez, ¿sí? En el 8, ¿sí? En el punto 8, la adaptación, ¿sí? Te privilegia, ¿sí? O se privilegia ante la perfección. O sea, va primero la adaptación, pero va acompañada de la oportunidad. O sea, tienes que ser oportuno en adaptarte. Y va totalmente en contra de la perfección. Ahora, la indagación y experimentar, ¿sí? Es las madres de los descubrimientos y las soluciones. Ya, los descubrimientos y las soluciones te llevan, ¿sí? A circunstancias diferentes. Es como puedes empezar a abordar esta resiliencia o factores. Y si tú ves, cada vez que has tenido éxito en circunstancias, has tenido procesos de indagación profundo, o del contexto o de las circunstancias, ¿sí? O de ti mismo. Y entonces, en esa indagación, no le tienes miedo a la experimentación, ¿sí? Y por supuesto, la última es que la acción privilegia, siempre se privilegia, ¿sí? Y la acción no está en la perfección, o sea, es otro tema. ¿eh? Culmino esta lámina, es de las láminas que a mí más me gustan, tiene alta profundidad, no se trata de dártela completamente, se trata que tengas y la puedas analizar posteriormente, ¿sí? Cuando hablamos de resiliencia y de alcanzar algo y no pudiste alcanzarlo, ¿sí? Inmediatamente la gente alarmista y poco constructivista genera el término de fracaso. Y yo no creo en el fracaso, en el sentido tan peyorativo como lo dicen. Creo en la experimentación, ¿sí? Del no logro. Pero cuando el no logro va acompañado de que lo hiciste porque tenía sentido y significado para ti lo que hiciste, ¿sí? Pero y no lo alcanzaste, bueno, debes de tener la clara satisfacción que actuaste en el camino correcto, ¿sí? Tal vez no con la intensidad necesaria. Ahora, por lo tanto, la riqueza de una vida de éxito está en el sentido y significado que le estás dando a tu vida, a las cosas que haces, a tus comportamientos. Por supuesto, el no logro muchas veces va asociado entre mayor sentido y significado, mayor pasión y por lo tanto mayor logro. Ahora, la resiliencia es una cuestión de un tejido y busca que la tejas, pero no es una cuestión de que la acompañe la soledad, es con otros. Ahora, y puedes hablar de muchísimas personas, desde tu trabajo, por supuesto, cuando hablamos de los líderes, ¿sí? Y crean ese ambiente de resiliencia ante circunstancias del equipo o en la familia, y por supuesto con amigos. Y finalmente hay apoyos especiales, ¿sí? De especialistas que te ayudan a generar esa resiliencia. Por lo tanto, entonces, la resiliencia es un proceso que vas tejiendo. La resiliencia, por lo tanto, no va sola. Y cuando tenemos un perfil emocional de una persona, ¿sí? Uno de los factores que se evaluamos es la resiliencia. Por supuesto, los demás. Y esta es una tendencia para identificar qué perfil emocional tienes, no qué emociones te acontecen, sino cómo abordas las emociones con conciencia, eres sensible al contexto, qué actitud tienes intuición social, con penetración social, cómo está tu atención en los temas.
y por supuesto la resiliencia. Y entonces este factor te detona. Finalmente, los 5 factores de la resiliencia que te los acabo de decir, y bueno, que te los acabo de presentar en el diagnóstico, ¿sí? Se basa en la confianza de sí mismo. La segunda es qué competencias sociales tienes para vincularte. Ahora, ¿cómo está tu apoyo social? ¿Sí? Y tu apoyo familiar. Y estas dos partes son estratégicas. O sea, apoyo quiere decir que son sostenes, ¿sí? Y por supuesto que no va a progresar si no tienes confianza en ti mismo, ¿sí? Pero sin embargo, estos apoyos se vuelven estratégicos, por lo tanto tienes que construir estos apoyos. O sea, no es porque mañana salud es bonito, ¿sí? Que se van a dar estos apoyos, ¿sí? Sino que tienes que trabajarlo. Y finalmente, tenemos tu estructura personal, o sea, tu capacidad de análisis, de hacer planes, de cumplirlos, de hacer objetivos, de tener herramientas para precisamente ser profesional en lo que estás haciendo. Y este es el modelo que tenemos, que es un modelo de vida, ¿sí? Y tiene que ver con resiliencia. Y la resiliencia tiene que ver con lo que te pasa, como ya dijimos. Ahora, ¿aceptas lo que te pasa o no lo aceptas? Y vives en contra de lo que te pasa. Pues te quiero decir que ahí ya tienes el principal bloqueo. Tienes que aceptar las cosas tal como son, no pueden pasaron y es el punto. No tienes que afanarte por comprenderlas. Tienes que ver cómo reaccionas ante ese tipo de cosas con lo que tienes, sí, tanto personal, sí, como con tus apoyos. Ahora, una visión es agradecer lo que te está pasando. Igual no te pudiera haber pasado eso y te pudiera haber pasado algo peor. Yo digo que nunca oramos por lo que no nos pasó. ¿Sí? Oramos a veces solamente para pedir lo que queremos que nos suceda, pero no para aceptar lo que nos pasó, ni agradecerlo. Ahora, de ahí tienes que tener una profunda pasión por lograr lo que quieres y tu objetivo, si no, no vas a actuar, ¿sí? Y esa pasión te lleva a actuar y te lleva a que aprendas de lo que sucedió. Ahora, nadie puede amar lo que no acepta. Empezar a aceptar es empezar a amar. Y cuando te amas lo que te pasó, puedes empezar a agradecer. Y por supuesto, cuando te amas a ti mismo, te apasionas por los objetivos y eso te lleva a la acción y a aprender. Por lo tanto, este es un modelo de crecimiento personal, le llamamos A5, ¿sí? Y aquí están. Estos esquemas, estos 10 temas que te presento, los asocié con nuestro modelo. Y estos 10 temas que dice encarar la crisis, mantener las cosas, lo determina como acciones que debes de trabajar la Acción Americana de Psicólogos y les dicen los diez caminos, ¿sí? Para la resiliencia. Finalmente, te invito a que empieces a hacer autoanálisis y en este momento estamos acabando sobre tus fortalezas y confianza en ti mismo. Si de ahí no construyes, no podrás construir lo demás. ¿Qué competencias sociales tienes para vincularte, ¿sí? Con tus necesidades, pero también con las necesidades de los demás y influir exitosamente en ellos y en ti? Ahora, tu apoyo familiar, ¿qué tanto estás dispuesto a dar para tenerlo? A veces la gente queremos que el apoyo familiar se dé de manera automática, simplemente por nuestra exposición de padres o el rol que tengamos, o de madres o de hermanos. Perdón, pero esto se gana, se construye, es un proceso. Y ahí en ese proceso, la resiliencia tiene que ver porque tú nutres a la resiliencia del apoyo familiar, pero igual el apoyo social lo nutres con los vínculos que estás generando a nivel social. ¿Sí? ¿Cuántas veces experimentamos en un momento crítico la solidaridad de alguien inesperado? Sensacional. Pero ¿qué tal la solidaridad de amigos? La solidaridad de gente
y con la cual te vinculas. Y finalmente, tu estructura personal. O sea, ¿qué tanto tienes rutinas específicas, como te decía, para generar una serie de metas, programas, planes, reglas, ¿sí? Y eres congruente con eso. Por supuesto, la integridad tiene mucho que ver. Muchísimas gracias, espero que haya sido de tu agrado, ¿sí? Y entramos a la sesión de preguntas y respuestas.